En la ciudad de San Luis Potosí sucedió un caso verdaderamente impresionante en el año de 1999, pues la gran familia Domínguez descubrió un gran tesoro en su pequeña vivienda de una vieja vecindad de una manera increíble. Era un predio de principios de siglo. Aquí la historia. El señor Benito Domínguez, de oficio mecánico, había llegado de la Ciudad de México a San Luis Potosí, pues su hermano Ramiro recién había puesto un pequeño changarro para dar servicio de mecánica general. Necesitaba a su hermano, pues en realidad era el que sabía más de mecánica. Ramiro era más para cerrar tratos y envolver a la gente y conseguir clientes. Pero resulta que su hermano Benito ya tenía a su mujer y un hijo, y querían vivir de alguna manera independiente, pues le ofrecía quedarse con él en un pequeño cuarto. Benito se dispone a buscar también un cuarto para alojarse con su esposa y su hijo, pero no encuentra nada por una semana. Cuando iba pasando por una zona cerca del centro, observó afuera de una puerta que decía "se renta", pero era una vieja vecindad. Se alcanzaba a observar que era muy antigua, vieja y descuidada. Aún así, se pasó y habló con el encargado. Este lo lleva hasta el fondo de esa vecindad y le enseña un pequeño departamentito apenas con lo necesario. Su salita, cocinita y cuarto, casi todo pegado. Estaba maloliente, pero el encargado le dice que se lo entregaría recién trapeado y limpio. Y sobre todo a muy buen precio, que tenía que pagar cada mes y sin depósito. A Benito claro que se le hizo bien, pues ya tendría su privacidad de alguna manera y sobre todo que ya no le alcanzaba para más. Apenas también juntó para comprar su cama y cosas personales. Lo demás ya lo incluía la vecindad. Realmente no le importaba el qué dirán, pues era una persona trabajadora de México y desde chico estuvo en los mercados de abastos hasta que aprendió el oficio de mecánica, pues era lo que más le gustaba. Apenas tenía una semana viviendo ahí cuando empezaron las quejas de los vecinos, pues todos se enteraban de la vida de todos. A un lado tenía un señor que siempre llegaba borracho y hacía mucho ruido. Del otro lado siempre escuchaba los pleitos de una pareja. Arriba también escuchaba gritar y los brincos de muchos niños. En fin, todo un espectáculo clásico de una vecindad, que hoy en día ya prácticamente están en extinción. Pero de alguna manera Benito estaba tranquilo, pues tenía su chamba segura con su hermano. Así pasarían casi 6 meses, cuando su esposa comenzó a enojarse, pues ya no quería vivir ahí. Pero Benito todavía no le iba tan bien como para rentar en otro lugar. Necesitaban aclientarse mejor él y su hermano ahí en ese taller. De alguna manera convence a su mujer de que se aguanten un par de meses más, pues una empresa de taxis les iban a llevar todos sus carros a arreglar con ellos. Después de un mes, esto sucedió y Benito y su hermano estaban cargados de chamba, solo con puros taxis, y ya hasta casi no agarraban carros de fuera. Una mañana el hermano de Benito le dice que se lleve un cigüeñal a su casa para que lo termine de arreglar y lavar, pues surgía para el día siguiente y tendría que trabajar toda una noche para que estuviera en tiempo y forma, pues tenía esos clientes de los taxis y le surgía. Benito con mucho trabajo va cargando y se lleva ese pesado cigüeñal a su casa. Cuando llega, lo coloca a un lado de la mesa, pero su esposa se molesta mucho y le dice que lo mueva del lugar, pues ahí tendría ella que pasar para la cocina y la estorbaba. Realmente Benito llegó tan cansado cargando ese pedazo de fierro que lo aventó dentro de la casa sin fijarse dónde lo puso. Con gran molestia, Benito con mucho esfuerzo vuelve a cargar ese pedazo de fierro, pero se le resbala y cae al piso. Y observa
que se rompió un tipo como mosaico viejo, tal vez el original, desde hace muchos años. La mujer se vuelve a molestar y lo regaña, pues ahora tenía que arreglar el piso de alguna manera, porque rompió casi 4 cuadros de ese mosaico. Benito va por una escoba para rejuntar el piso roto, pero se percata cuando está removiendo que existía un pequeño hueco. No era parejo, había algo como un agujero en una parte donde tapaba el piso que se veía muy viejo. Su curiosidad de mecánico le hizo meter su mano e ir removiendo los pedazos de ese piso. Pero su mano se metió como 30 centímetros, sin topar con nada, y de pronto que toca lo que fuera un recipiente. Como pudo, se agacha y se concentra en que sus ojos logren percibir o distinguir algo en esa oscuridad, pero no ve nada. Sus manos hicieron el resto cuando de alguna manera logró jalar una pequeña olla que estaba tapada, pero no podía salir. Para eso rompe otros 2 cuadros del piso y es cuando sacó esa olla de ahí. Una pequeña olla de barro muy antigua que estaba hasta el copete de puras monedas de oro. Casi se desmaya su esposa al descubrir lo que veían sus ojos llenos de júbilo, pues esa olla la vacía toda en la pequeña mesa y lograron vislumbrar realmente ese hallazgo. Y se preguntaban, porque no entendían, que cómo era posible que existiera esa olla ahí adentro. En un momento se llenaron de pánico y mucho miedo, pues pensaron que ese tesoro le perteneciera tal vez a un delincuente o los estuvieran persiguiendo. Pero después de calmar el ambiente, su esposo le dice que seguramente sea más antiguo, pues la vecindad era muy vieja, casi de principios de siglo. Y es cuando observan bien esas monedas que estaban fechadas de 1920 y todas con denominación de 2 pesos. La fortuna le sonrió. Pronto, al día siguiente tapó ese agujero como pudo, con cemento y demás. Se dirigió con su hermano y solamente le dijo que le diera 3 días de descanso. Pero este mismo se enojó, pues ¿cómo era posible ese descanso si estaban llenos de chamba? Pero Benito no le importó y en esos 3 días se salió de esa vecindad y se fue a vivir a un hotel en lo que conseguía algo mejor. Lo que quería es esconderse y no decirle a nadie y no ser tan obvio y para que no le reclamaran ese tesoro. Pero en realidad nadie se enteró de ese hallazgo, que fue una semana después de que se lo comentó a su hermano, el cual entre los dos logran vender algunas monedas de oro por ahí entre sus clientes y con otras fuentes confiables. De esta manera crecería ese taller de mecánica, convirtiéndose en toda una empresa, pues invirtieron y pusieron más talleres de todo tipo de servicios automotrices y con una gran infraestructura. Jonathan Domínguez, hijo del hermano de Benito, es quien nos envía esta gran historia del año 2000, de cómo crecería esta empresa de los hermanos Domínguez. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto.